Muy buenas tardes, son las 3 menos 20, una hora menos en Canarias. Comienza aquí la comparecencia de la ministra de Hacienda y ministra portavoz, María Jesús Montero, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ministra portavoz, muy buenas Muchas gracias, Miguel Ángel, y buenos días a todos y a todas. Quiero empezar esta comparecencia mostrando, en primer lugar, nuestro más sincero pésame por el fallecimiento de 6 personas en un accidente aéreo ocurrido esta madrugada en Bolivia. En la aeronave del ejército boliviano, además de los 2 tripulantes, viajaban 3 ciudadanos españoles y una residente boliviana en España. Realizaban justamente el trayecto de Trinidad-Santa Cruz, desde donde debían coger un vuelo de repatriación el próximo día 6 de mayo. El cónsul general de España en Santa Cruz está en contacto con los familiares de los fallecidos y mantiene una estrecha coordinación con las autoridades locales. Por ello, reiteramos nuestro pésame a los familiares y a los amigos de los fallecidos. En segundo lugar, quiero manifestar en nombre del Gobierno nuestro agradecimiento al comportamiento ejemplar que está demostrando la ciudadanía española en el inicio de estas fases de la desescalada, con un recuerdo muy especial para todas las madres de España. En el Día de la Madre quiero expresar en nombre del Gobierno la profunda admiración para todas ellas que están haciendo una inmensa labor durante estos días que está durando estas semanas de confinamiento y durante el estado de alarma. Si hoy estamos más cerca de vencer al virus, es también y sobre todo gracias a su entrega. Así que muchas gracias a todas las madres. Igualmente, también hoy conmemoramos el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Es un día importante, sobre todo para recordar a todos aquellos periodistas, a los medios de comunicación, que no pueden ejercer su labor en aquellos países donde, por alguna razón, o está prohibida o está limitada la libertad de expresión. También nuestro apoyo y nuestra solidaridad a los que diariamente se juegan la vida para hacer llegar la información de forma veraz a todas las personas y que la puedan recibir sin ningún tipo de censura. Como ven, en el día de hoy me acompaña el ministro Salvador Illa, que va a dar detalles sobre las órdenes ministeriales que se han publicado y se están publicando a lo largo de la jornada en el Boletín Oficial del Estado para ordenar ese paulatino retorno a lo que hemos denominado nueva normalidad. Y también les referirá los aspectos relativos a la gobernanza de la desescalada. El comportamiento ejemplar de la ciudadanía, creo que podemos compartir, nos permite ser moderadamente optimistas. Este fin de semana hemos comprobado una vez más el carácter cívico de todos los españoles que han cumplido en su inmensa mayoría con las directrices que marcó el Ministerio de Sanidad. De hecho, las salidas se han producido de forma escalonada, se han evitado aglomeraciones y desde los niños hasta nuestros mayores han podido disfrutar de un tiempo de ocio anhelado, más que merecido, tras tantas semanas de confinamiento y de esfuerzo. La enfermedad no ha sido todavía derrotada y es fundamental que todos y cada uno de nosotros y nosotras sigamos a rajatabla las indicaciones tal y como venimos haciendo. En ningún caso ni en ningún momento podemos bajar la guardia. De hecho, los datos están reflejando que los esfuerzos y los sacrificios dan resultados, pero es importante, como decía, que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir persiguiendo ese fin para evitar perder el terreno que hemos ganado hasta la fecha. Y precisamente este es uno de los mensajes que el presidente del Gobierno ha compartido esta mañana con los dirigentes de las comunidades autónomas. Saben que en el día de hoy hemos celebrado la 8ª videoconferencia de presidentes, un foro que reúne al presidente del Gobierno con los responsables de las comunidades autónomas. Y, de hecho, desde el inicio de la crisis sanitaria, el Gobierno tuvo muy claro que la envergadura del reto al que nos enfrentábamos obligaba a dejar de lado, a aparcar cualquier diferencia política para trabajar unidos en el objetivo común. Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos tenemos el deber de colaborar con independencia de ideología, de intereses partidistas o de colores políticos. Es lo que quieren los ciudadanos, lo que nos expresan a diario, y esta es la cuestión que tenemos que continuar. Con esta voluntad, el presidente del Gobierno acude cada domingo a la conferencia de presidentes en la que comparte las decisiones y las medidas que se van adoptando, escucha las opiniones de los presidentes autonómicos, cuyas posturas son realmente valiosas y la inmensa mayoría de las veces terminan incorporándose a las directrices que va marcando el Gobierno.
En este sentido, el presidente es consciente de que las comunidades autónomas son justamente las que tienen las competencias en sanidad y precisan de los recursos necesarios para combatir el virus. Desde el primer momento, el Gobierno ha ido adoptando medidas para evitar que ninguna comunidad tuviera problemas de liquidez y, por tanto, de pago a sus proveedores o a sus profesionales. Hasta la fecha, las medidas que se han adoptado han evitado realmente que se produzcan fuertes tensiones de tesorería que, si no se hubieran producido, así se hubieran desarrollado. Aunque sea de forma somera, solamente me gustaría recordar algunas de estas decisiones que nos han permitido blindar el gasto sanitario y, por tanto, la calidad de nuestro sistema. En primer lugar, creo que es de justicia poner en valor que el Gobierno ha logrado que el sistema de financiación autonómica quede totalmente al margen de la crisis sanitaria y la consiguiente crisis económica. Es decir, la caída de ingresos públicos que se deriva del parón de la actividad no va a restar ni un euro a los recursos que reciben las comunidades autónomas del sistema de financiación para el año 2020. De hecho, los territorios ingresarán este año 115.887 millones de euros, lo que supone 7.907 millones más que en el año 2019, y es la cifra de ingreso más elevada que nunca hemos registrado. Obviamente, si se hubiera tenido en cuenta el impacto de la crisis en estas cuentas públicas, este importe tendría que ser forzosamente menor. Y, de hecho, los primeros cálculos preliminares, con el cuadro macroeconómico que presentamos y mandamos a Bruselas en el Plan de Estabilidad, apunta que las comunidades autónomas cobrarán este año en torno a 9.500 millones más de lo que les correspondería si el sistema de financiación recogiera esta nueva realidad económica tras la irrupción del virus. Esto significa que, en vez de haber hecho estos ingresos de las comunidades autónomas con el cálculo del 9,2 de caída del PIB, se han hecho con un cálculo del incremento del 1,6, que era el crecimiento que se estaba registrando hasta el mes de febrero. Como he dicho, el Gobierno desde el primer momento tuvo claro que era imprescindible proteger y salvaguardar las finanzas autonómicas y, por eso, cuando ya se conocía esta virulencia del virus, el Ministerio aceleró esta actualización de las entregas a cuenta. Una decisión que ha supuesto 2.867 millones adicionales que, sumado a la liquidación, es decir, a los recursos totales del sistema de financiación, suponen 7.900 millones más que los ejecutivos autonómicos recibieron el pasado 23 de marzo y el 20 de abril. Es la primera vez que se actualizan estas entregas a cuenta sin ni siquiera haber aprobado el anteproyecto de presupuestos generales del Estado. En la misma línea y a fin de garantizar liquidez y evitar tensiones de tesorería, el Ministerio ya abonó el 50% de la liquidación definitiva de 2018, como comunidades lo habían solicitado. En total, se han abonado 2.677 millones que, en otras condiciones, se hubieran recibido en el mes de julio. Y debo decir que no todas las comunidades solicitaron este anticipo, porque las anteriores medidas han sido para algunas suficientemente relevantes como para cubrir de momento las necesidades de tesorería. Por eso, ninguna comunidad autónoma puede decir que ha tenido problemas significativos de liquidez para combatir el virus. Y, de hecho, en las reuniones iniciales que mantuve con los consejeros, trasladamos como Gobierno que era una prioridad absoluta el refuerzo del sistema sanitario. Pero, a pesar de que las medidas de liquidez adoptadas hasta ahora han sido proporcionadas y han sido suficientes, las comunidades también transmitieron al presidente la presión, la necesidad de que la emergencia sanitaria no ejerciera una presión añadida sobre los presupuestos de comunidades autónomas en un contexto creciente de encarecimiento del acceso a los mercados. En este sentido, y como ya dijo el presidente en el día de ayer, se les ha comunicado esta mañana la decisión de poner en marcha un fondo de recursos no reembolsable y dotado con 16.000 millones de euros. Por tanto, esta situación y este fondo es un instrumento que algunas comunidades autónomas habían solicitado y, como hemos dicho, un Gobierno que trabaja, que escucha, que quiere dar respuesta a ciudadanos, a las familias, a los trabajadores o a los autónomos, hace suya la máxima de que cualquier problema de cualquier administración es un problema que comparte en primera persona,
porque los ciudadanos son únicos, independientemente de quien ejerza la competencia. Era imprescindible que en este momento los recursos se aproximaran a aquella administración que provee el sistema de salud. Por eso, esta crisis tenemos la seguridad de que no va a dejar a nadie atrás, no solo en materia sanitaria, sino también en materia social. El fondo no reembolsable, por tanto, no es un préstamo, sino que son transferencias directas que recibirán las comunidades autónomas y que no tienen que devolver. También quiero decirle que es un fondo que no sustituye ni a los recursos del sistema de financiación ni a los mecanismos de liquidez, como el FLA o el Fondo de Facilidad Financiera, que siguen plenamente vigentes. Por tanto, es un fondo adicional a todos estos recursos. El fondo va a ser aprobado mediante Real Decreto Ley, que agilizará su puesta en marcha y será un procedimiento excepcional y temporal que permitirá, como digo, combatir las necesidades sociales y sanitarias. Tengo que decirles que se trata de la mayor inyección de dinero realizada jamás por el Estado en las comunidades autónomas de régimen común que, insisto, no tendrán que devolver. Este importe va a permitir que sea el Estado quien asuma el coste de la emergencia sanitaria y evitará que cualquier comunidad autónoma se vea obligada a aplicar recortes, aunque eso no puede significar que desaparezca la necesaria corresponsabilidad fiscal que tienen que tener todos los gobiernos autonómicos. Mañana me reuniré con los consejeros de Hacienda, podremos entrar en todos estos detalles y explicar también a ellos el funcionamiento del fondo y resolver las dudas y escuchar sus sugerencias. No obstante, ya se les ha adelantado a las comunidades que este fondo estará constituido por 3 tramos. Un primer tramo de 6.000 millones que se abonará en el corto plazo y otros 2 tramos que estarán disponibles en la segunda parte del año. Los fondos se van a distribuir en función de parámetros objetivos basados en los gastos que sean ocasionados por el COVID-19 y en la información que se remitió por las comunidades autónomas. El Gobierno estima que estos 16.000 millones cubrirán un impacto de 10.000 en gastos sanitarios, 1.000 en gasto social y la disminución de ingresos derivados de la crisis para los recursos propios de las comunidades autónomas en torno a 5.000 millones. La parte ligada al gasto sanitario, que es la más relevante, se va a distribuir en función de los indicadores oficiales que reflejan el impacto de la pandemia. La parte social se repartirá por criterios poblacionales y los recursos derivados de la menor recaudación se asignarán en función de los datos de la caída de la recaudación. Como digo, supone la mayor inyección de liquidez jamás aprobada y creo que también pone de manifiesto que el Gobierno asume su responsabilidad de liderazgo y no va a permitir que el sistema sanitario de calidad y universal, un sistema que tanto nos ha costado levantar, se pueda poner en riesgo. Porque si algo nos ha enseñado esta crisis es que justamente el estado del bienestar no es una rémora para competir en un mundo globalizado, como algunos se empeñan en trasladar, sino que es nuestro principal aval para enfrentarnos a todos los retos que tenemos por delante. Por eso era nuestra obligación tomar las medidas para reforzar estas políticas públicas y el fondo que el presidente en el día de hoy ha anunciado a los presidentes autonómicos es una prueba de ello. También el presidente trasladó esta mañana que el Gobierno aprobará este martes un tercer tramo de las líneas de avales del ICO para dotar de liquidez a autónomos, a pymes y a empresas. La previsión, como conocen, es poder llegar hasta los 100.000 millones de euros. Hasta la fecha, recuerdan, se han aprobado ya 2 tramos de 20.000 millones cada uno. De estos 40.000, 30.000 millones se han reservado para pymes y autónomos. Este nuevo tramo, que se aprobará el martes, contará con 24.500 millones, de los que 10.000 nuevamente serán para autónomos y pymes y otros 10.000 para el resto de empresas. Otros 4.000 van a servir para avalar los pagarés incorporados al mercado de renta fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros y al mercado alternativo de renta fija. Por último, se reservan 400 millones para CERSA, la compañía española de reafinanciamiento, que también presta un importante apoyo a las pymes. Estas líneas de avales que aprueba el Gobierno han servido para cerrar ya 265.841 operaciones, de las que el 98% han sido justamente para la pequeña empresa, para pymes y para autónomos. En total, el Estado ha avalado ya 26.800
816 millones de euros y ha inyectado 35.227 al conjunto de estas empresas. Por tanto, y como ven, el Gobierno está priorizando que las comunidades autónomas y el sistema sanitario, por un lado, tengan los suficientes recursos y el tejido productivo, por el otro, tengan también garantizada su liquidez. Esto es lo que nos va a permitir combatir al virus con la mayor eficacia y, al mismo tiempo, estar preparados para cuando llegue esta nueva normalidad. Estamos convencidos de que nuestros autónomos, pymes y empresas volverán a demostrar una vez más que España cuenta con un tejido productivo moderno, creativo y con capacidad para competir con éxito en cualquier mercado, a pesar de las circunstancias y a pesar de la coyuntura que nos ha tocado vivir. Seguro que este objetivo, que esta ilusión, más temprano que tarde, será una realidad para tantas familias y para tantas empresas. Y con ello cedo la palabra al ministro de Sanidad, que les va a dar cuenta de los elementos que comentaba al principio de mi intervención. Muchas gracias, ministra. Buenas tardes. Quería compartir con ustedes tres cuestiones. En primer lugar, una breve valoración de las cifras que hemos conocido esta mañana referidas al día de ayer. Como todos ustedes saben, ha habido un incremento de nuevos diagnosticados de 838 personas. La primera vez en muchas semanas que estamos por debajo de 1.000 nuevos diagnosticados, un incremento del 0,39%. En segundo lugar, seguimos con más personas recuperadas que nuevos diagnosticados. El dato que hemos conocido esta mañana es de 1.654 personas recuperadas, prácticamente el doble que el número de personas diagnosticadas, y totalizan ya en nuestro país las personas recuperadas 118.902, bastante más del 50% de las personas que se han diagnosticado positivamente. Hemos de constatar también unos incrementos tanto en número de hospitalizaciones como de UCIs del 0,5 y el 0,6% respectivamente, los incrementos, por tanto, de la línea de lo que hemos venido conociendo esta última semana, y hemos de lamentar 164 fallecimientos a cuyos familiares y allegados les expreso una vez más en nombre del Gobierno nuestras condolencias. Es un número siempre importante, aunque, como ustedes también pueden constatar, ha ido descendiendo esta última semana. Bien, estos son los datos que hemos conocido y, como ustedes saben, el Gobierno cada semana, y ya van 7, se ha ido fijando unos objetivos. Siempre se han cumplido. Esta semana, que acaba hoy, el objetivo que nos habíamos fijado es tener incrementos de nuevos diagnosticados en torno al 1%. Bien, hemos conseguido este objetivo. Quiero recordar que al inicio, cuando el Gobierno el 14 de marzo decretó el estado de alarma, teníamos incrementos del orden del 35% diarios de nuevos casos diagnosticados. Hoy el dato es 0,39%, por debajo, en el entorno de 1%, que era el objetivo que nos habíamos fijado para esta semana. 7 semanas, 7 objetivos cumplidos, y esto es muy importante porque demuestra tanto la eficacia del decreto de alarma como la eficacia de la gestión que entre todos, sin duda, gracias al cumplimiento ejemplar de estas medidas que han hecho los ciudadanos españoles, hemos cumplido eficazmente con estos objetivos que nos habíamos fijado. Segunda cuestión que quería compartir con ustedes es una reflexión en torno al estado de alarma. El estado de alarma ha funcionado. Está funcionando. Es verdad que había algunas dudas iniciales por parte de algunas comunidades autónomas antes de que se decretara el 14 de marzo, pero es un hecho que el decreto de estado de alarma del 14 de marzo, 7 semanas después, es un hecho que ha funcionado. Ha funcionado y ha sido beneficioso para todas las comunidades autónomas. Es un instrumento constitucional que ha permitido a los españoles tomar el control de la epidemia y ha permitido también que ninguna comunidad autónoma se quedara atrás en la gestión de esta epidemia. Por tanto, ha funcionado. Les recuerdo, además, que es una epidemia, en realidad es una pandemia. Les recuerdo que España forma parte de las economías occidentales, de las 5 economías occidentales con más tránsito, con más flujo, con un flujo más importante de viajeros, junto a Estados Unidos, junto a Reino Unido, Francia, Italia, y siendo esto una pandemia, es lógico que España haya estado con un impacto similar al que están teniendo estos países, Reino Unido, Francia, Italia o Estados Unidos. Y gracias al decreto de alarma, como les digo, hemos podido todos tomar el control de esta epidemia 7 semanas después. Por tanto, el estado de alarma ha funcionado, y les quería también decir que en la etapa de desescalada que estamos iniciando es imprescindible seguir manteniendo el estado de alarma. Y lo es para 2 propósitos. En primer lugar, para seguir controlando
la pandemia de una manera eficaz como lo hemos estado haciendo durante estas 7 semanas, como lo hemos estado haciendo ahora. Y en segundo lugar, para dotar al conjunto de los españoles de un conjunto de reglas comunes para todo el territorio de nuestro país. Un conjunto de reglas comunes para que si hubiere un rebrote, que no podemos descartar, aunque vamos a poner todos los medios para evitar que se produzca, para que si hubiera un rebrote tengamos vigente este instrumento que durante estas 7 semanas nos ha permitido alcanzar el control de la pandemia. Por eso es imprescindible mantener el estado de alarma en esta etapa tan compleja, sin hoja de ruta previa, sin manual de instrucciones previa que vamos a iniciar estos próximos días, que es la etapa de transición a la nueva normalidad o la etapa de desescalada, como ustedes quieran decir. Insisto, el estado de alarma en la etapa de desescalada es imprescindible y estamos convencidos, además, que hay un consenso muy mayoritario en la ciudadanía española para seguir manteniéndolo. Los datos que hemos conocido de esta primera etapa, consistente en alcanzar el pico y doblegar la curva, cada día más recuperados que nuevos diagnosticados, la estamos doblegando. Insisto, los resultados de estos primeros 7 semanas pensamos humildemente que así lo avalan. Y la tercera cuestión que quería compartir con ustedes es hacer un repaso de las órdenes que el Gobierno ha aprobado y que van a ser publicadas en breve espacio de tiempo, quizá lo hayan sido ya en el Boletín Oficial del Estado. En primer lugar, una orden de cogobernanza. Una orden de cogobernanza que especifica el procedimiento que vamos a seguir para, juntamente con las comunidades autónomas, ir tomando las decisiones que nos permitan llevar a cabo, progresar en esta etapa de transición hacia la nueva normalidad. El Gobierno y las comunidades autónomas actuarán siempre, han actuado y seguirán actuando bajo un principio de diálogo y de permanente colaboración y coordinación. Hay un panel de indicadores que hemos acordado con ellas y que van a servir de referencia para ir viendo si se dan las circunstancias en función de la realidad epidemiológica de cada territorio dentro de la comunidad autónoma para progresar de fase, avanzar o, por contra, hay que ir con más cautela y más prudencia y ir de una forma más lenta. Las decisiones serán consensuadas con las comunidades autónomas. Habrá reuniones no solamente técnicas, sino también reuniones políticas bilaterales con cada comunidad autónoma para evaluar y analizar conjuntamente aquellas propuestas que nos sometan a nuestra consideración. Las unidades territoriales que nosotros hemos estimado en el plan de transición a la nueva normalidad tienen como referencia la provincia o la isla, pero si motivadamente se nos hace llegar o se nos plantea que hay otras unidades territoriales en el seno de las comunidades autónomas respectivas que puedan ajustarse mejor, siempre y cuando cumplan con los criterios fijados en el plan de transición, pues vamos a considerarlas y vamos a analizarlo conjuntamente. Y las comunidades autónomas deberán de trasladar sus propuestas al Gobierno, insisto, para ser analizadas conjuntamente y de una forma bilateral. El plazo indicativo es con una semana de antelación a la toma de decisión para que podamos analizar concienzudamente los datos epidemiológicos y tener estas reuniones bilaterales que os comento. Esta primera semana, de una forma extraordinaria, pues hasta el miércoles 6 de mayo hay tiempo para someter a las consideraciones de las comunidades autónomas, hacernoslas llegar, siempre de forma indicativa, y si hay causas que motiven un retraso, pues se van lógicamente a atender. Hay 2 criterios que se fijan como criterios de obligado cumplimiento para poder entrar a considerar las propuestas que nos hagan. Uno es que se pueda acreditar que en un plazo máximo de 5 días se está en condición de incrementar, de garantizar que hay entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes. Es decir, que hay una capacidad de UCIs y que se puede poner en marcha en un plazo máximo de 5 días por si hubiere un rebrote. Y otra, que también en un plazo máximo de 5 días hay la capacidad por parte del territorio de referencia en cuestión de tener entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. Esto hay que garantizar y explicar cómo se están en condiciones de tener estas capacidades en un plazo de 5 días por si hubiera un rebrote. También se recomienda que se mantengan los dispositivos, se mantenga el número de profesionales sanitarios en esta fase de desescalada. Es una recomendación, es una decisión última de las comunidades autónomas. Se fija como referencia el número de profesionales que hubo en los momentos álgidos de la pandemia.
Y se indica también que muy probablemente hará falta una reorganización de estos profesionales, dotando quizá o reforzando un poco los servicios de atención primaria y salud pública, que van a tener un papel clave en lo que es la detección precoz de los nuevos casos. Pero esto, insisto, está en línea seguramente de recomendaciones y corresponderá a cada comunidad autónoma tomar sus decisiones. Esto, por tanto, por lo que hace referencia a esta primera orden de cogobernanza, para indicar cómo, conjuntamente con las comunidades autónomas, iremos tomando decisiones en esta fase de transición que ya hemos dicho siempre que será flexible, asimétrica, gradual y prudente. Hay también un conjunto de órdenes referidas a lo que hemos denominado fase cero, por tanto, de aplicación en todo el territorio de nuestro país. Recuerden ustedes que ya en este capítulo dictamos en su momento órdenes para el paseo de los niños menores de 14 años y que también el 2 de mayo, es decir, ayer entraron en vigor órdenes referentes o relativas a la actividad física y paseos y también referente al cuidado de huertos. Pues bien, entran para mañana, lunes 4 de mayo, un conjunto de medidas que están recogidas en una orden. La primera de ellas hace referencia a la reactivación del comercio, de actividad comercial de carácter minorista y de servicios profesionales, como pueden ser peluquerías, centros de estética, servicio de reparaciones y arreglos, etcétera, etcétera. También en este capítulo se pueden abrir todos estos establecimientos siempre y cuando tengan una superficie menor de 400 metros cuadrados. Se exige el requisito de cita previa. Por tanto, tiene que ponerse en marcha un requisito vía telefónica, vía online, para que haya cita previa. Se tiene que garantizar una atención individualizada, con separación física vía mostrador y vía mamparas. Se tiene que también garantizar una franja de atención preferente para las personas de más de 65 años y se establecen toda una serie de requisitos relativos a la seguridad e higiene de los trabajadores, a la seguridad e higiene del local. Por ejemplo, la obligatoriedad de desinfecciones 2 veces al día, una necesariamente cuando acabe la jornada de trabajo. Esto está detallado en las órdenes que en breve, si no ya han sido publicados o van a ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto a hostelería y restauración, se permite la apertura, pero solo para servicios de entrega a domicilio y recogida de pedidos. Se prohíbe, por tanto, la consumición en el interior del local, también con un horario preferente para personas de más de 65 años y vulnerables, con la atención individualizada, con una serie de requisitos respecto a la higiene del local y de los trabajadores muy similares a las que he mencionado antes. También se hace referencia a la apertura de archivos. Tiene que hacerse las consultas preferentemente por vía telemática, pero en aquellos casos en que sea absolutamente imprescindible se permite la consulta presencial de un máximo de 10 documentos al día, documentos que después tendrán que estar en una fase de cuarentena para evitar el contagio. Y también se establecen requisitos en cuanto a la seguridad e higiene del local, por ejemplo, el hecho de que no se puedan usar medios informáticos que sean de uso colectivo, por tanto que se tengan que usar los medios informáticos que el propio investigador o la persona que haga la consulta lleve desde su propio domicilio. Se da, evidentemente, prioridad a todos los procedimientos administrativos y judiciales, como no puede ser de otra manera. Y, finalmente, también en esta misma orden se hace referencia al deporte profesional y federado. Se permite para los deportistas profesionales y de alto nivel, aquellos que tienen la calificación de deportistas de alto nivel, los entrenamientos de forma individual, al aire libre, dentro de los límites de la provincia o con excepción de aquellos casos en que se necesite un equipamiento, un río, un mar, la playa, para la actividad deportiva que sea el caso. Se exige la acreditación obligatoria con la licencia determinada. Para los deportistas federados se permite el entrenamiento también de forma individual en las franjas horarias fijadas a tal efecto, es decir, de las 6 a las 10 de la mañana y de las 8 a las 11 de la noche, y en los límites del propio término municipal, 2 veces al día para los deportistas federados. Y para las actividades también de clubes profesionales se permite el entrenamiento que se llama de carácter básico para los deportistas, insisto, que pertenecen a ligas profesionales. Son entrenamientos individualizados con un cumplimiento estricto de medidas de distanciamiento social que se pueden hacer en las instalaciones que a tal efecto tengan los propios clubes. Esta es una orden, por tanto, que regula comercio minorista, servicios profesionales, restauración, archivos y deporte profesional y federado. Se modifica también en otra orden
que también se publica hoy, toda la actividad referente a las reparaciones y obras menores en edificios. Se permite básicamente las obras menores siempre que se ejecuten en viviendas donde no esté habitando ninguna familia. Por tanto, había una restricción de poder ejecutar solo un determinado tipo de reformas en ese sentido. Se permiten todas aquellas siempre y cuando en el edificio no haya nadie que habite y se pueda garantizar, por tanto, que no se obstaculiza la vida normal. Y esto referente a la fase 0. Luego hay una orden también que permite que 4 islas de nuestro país, en concreto Formentera de las Baleares, Hierro, Graciosa y La Gomera en las Canarias, puedan progresar a la fase 1. Eso estaba previsto también, si ustedes recuerdan, en el plan de transición a la nueva normalidad como situación excepcional en la fase 0. Bien, se ha analizado la documentación y la petición que nos ha trasladado las comunidades autónomas de las Islas Baleares y de las Canarias y se ha estimado que estas 4 islas, que tienen unos índices francamente buenos, para que se hagan una idea, en las 3 Islas Canarias desde hace más de 28 días no hay ningún caso confirmado, ningún caso también proveniente de estas islas ha requerido ingreso en unidad de cuidados intensivos, no ha habido ningún fallecido en estos 3 territorios, no hay ningún caso tampoco de contagio de profesionales sanitarios y no hay tampoco en esos territorios, las 3 islas de la Comunidad Autónoma de Canarias, ninguna residencia de mayores. Y también en Formentera hay unos casos también muy favorables en la línea que les he comentado. Pues bien, pueden progresar, no totalmente, a la espera de que podamos concretar algunas cosas, pero pueden progresar a la fase 1. Esto significa que se permite un contacto social en grupos reducidos que hemos fijado en un límite máximo de 10 personas. Por lo tanto, 10 personas podrán coincidir, bien sea en sus domicilios o en el espacio público, al aire libre. 10 personas es la definición de grupo máximo de que se permite en contacto social en estos sitios solamente, en estos 4 territorios que les he comentado. Los velatorios también se permite que aumente la capacidad de personas que pueden atenderlos, hasta 15 personas al aire libre y 10 personas en espacios cerrados. Se permite también reiniciar la apertura de los lugares de cultos hasta 1/3 del aforo de estos espacios. Se puede usar los convivientes, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, podrán ir en el mismo vehículo privado sin ningún tipo de limitación. Los locales comerciales pueden abrir sin necesidad de cita previa, manteniendo unas medidas de higiene y manteniendo un distanciamiento social, pero ya no es necesario en estos 4 territorios que progresan a la fase 1 la cita previa. Se autoriza también la apertura de los mercadillos, así lo estipulan también las autoridades municipales, con una 1/4 parte de los puestos de venta, tanto en un espacio reducido para garantizar el adecuado distanciamiento social, y también las terrazas pueden abrir hasta un 50% de la capacidad que tenían concedida por licencia municipal. Tanto, fase 0 completada en todo el territorio nacional, con las órdenes que les he comentado, que arrancan desde la inicial que permitió el paseo de niños y se han ido completando con las de actividad física, huertos, y esta de actividad de comercio minorista, actividades profesionales, archivos y deporte profesional y federado, y las obras de reformas. Y 4 territorios, La Gomera, el Hierro y la Graciosa y Formentera en las Islas Baleares, progresan en estas condiciones que les he mencionado a fase 1. Y finalmente, también hoy se publica en el BOE y entra en vigor, como ayer anunció el presidente del Gobierno, una orden por la cual se establece el uso obligatorio de mascarilla en todos los medios de transporte públicos, autobús, medios aéreos y marítimos. Esto es así porque en estos espacios es muy difícil garantizar la distancia interpersonal que siempre venimos recalcando de 2 metros. Por tanto, nos hemos inclinado por hacer obligatorio el uso de la mascarilla en estos medios de transporte. También en los usuarios de taxis y vehículos de transporte colectivo, incluido el conductor. A tal efecto, puesto que es obligatorio el uso de mascarilla a partir de la publicación, a partir de mañana en estos medios de transporte, el Gobierno ha organizado una distribución mañana de 14,5 millones de mascarillas. 6 millones van a ser repartidas, como ya ocurrió
hace unas semanas en los principales nodos de transporte. 7 millones han sido distribuidas, han sido entregadas a la Federación Española de Municipios y Provincias para que las hagan llegar a sus respectivos asociados, y 1,5 millones, a razón de medio millón, han sido distribuidas a Cáritas, Cruz Roja y el CERMI, la Asociación de Personas con Discapacidad. Un esfuerzo, por tanto, aunque ya hay, como ustedes han podido también observar, una distribución comercial prácticamente, si no normalizada, normalizándose de mascarillas, y aquellas personas que desean adquirirlas, bien en el conducto de las farmacias, incluso en otros establecimientos, pueden ya obtener mascarillas higiénicas o quirúrgicas. Por tanto, también esta orden entra en vigor. Bien, son un conjunto de órdenes que progresivamente nos permiten ir avanzando hacia esa nueva normalidad. Como he dicho antes, lo vamos a hacer de una forma gradual, flexible, asimétrica, cogobernándolo con las comunidades autónomas y bajo un principio de prudencia y cautela. Y eso es muy importante recalcarlo. El virus no será definitivamente vencido hasta que no tengamos una terapia y una vacuna, y esto no lo tenemos. Ni lo tenemos a la vista en un periodo de tiempo corto. Por tanto, hay que aprender a convivir con el virus. Eso es lo que el presidente del Gobierno ha calificado de nueva normalidad. Eso es lo que estas órdenes, que son a veces un poco detalladas, estipulan de cómo hay que comportarse en cada una de las actividades profesionales que vamos abriendo. Y yo quería terminar agradeciendo una vez más al conjunto de españoles la ejemplaridad con la que han venido cumpliendo durante 7 semanas con unas medidas muy drásticas, y estando seguro, manifestando la convicción del Gobierno que con esa misma ejemplaridad los españoles van a dar cumplimiento a estas medidas que vamos dictando para adaptarnos progresivamente y con mucha prudencia y cautela a esa nueva normalidad que nos ha de permitir recuperar actividad económica, pero sin perder nunca el respeto al virus. Muchísimas gracias.